Bienvenidos a la introducción del caso 2 de la Introducción a la Ingeniería Civil, en la cual tuvimos que diseñar una cercha lo más resistente posible y lograr que el diseño de la cercha se vea abstracto y único. Esperamos que la disfruten. Una cercha es una estructura muy rígida y estable que consiste de barras completamente rectas conectadas entre sí en nodos. Comúnmente estas barras forman triángulos, pero también pueden formar cualquier tipo de polígonos regulares. Entre los componentes más importantes de una cercha se encuentran la péndola, el pendolón y los pares. La péndola es el elemento vertical encargado de unir un punto del par con un punto del tirante. El pendolón es el elemento vertical que une el vértice superior con otro punto del tirante, dando apoyo a las diagonales. Los pares son las piezas inclinadas que forman las aguas de la cercha. Otro de los componentes de una cercha son los tirantes, que son las partes horizontales donde se transmite la carga de los apoyos y uno de los extremos inferiores con el fin de evitar su separación. También se encuentra la diagonal, que es la parte inclinada que une el par con el tirante. Por último están los nodos, que son los puntos donde se unen los extremos de los elementos de la cercha. Aquí tenemos dos ejemplos de cerchas. El primero es el tipo Howe, en la cual se utilizan montantes verticales que unen el cordón superior con el inferior y donde se soporta la tracción. También se utilizan diagonales que se encargan de la compresión. El segundo modelo es el tipo Warren, en el cual se utilizan triángulos equiláteros que distribuyen las cargas uniformemente. Este puente tiene una mayor funcionalidad cuando las cargas se encuentran extendidas en vez de concentradas en un solo punto. Las cargas son las encargadas de ejercer fuerza sobre las estructuras y estas se pueden dividir en dos tipos de cargas. Primero están las cargas externas, las cuales son las que se aplican desde el exterior de las estructuras, las cuales tienen que ser diseñadas para soportar este tipo de cargas. Un ejemplo de este tipo de cargas son los vientos y los sismos que se presentan alrededor del edificio o cualquier otra estructura. El otro tipo de cargas son las internas, las cuales son aplicadas por todas aquellas cosas que se encuentran dentro de la estructura. Normalmente estas solo se refieren a cargas verticales. Triángulo es una de las figuras geométricas con las que se alcanza mayor resistencia, ya que al aplicar una fuerza sobre su plano se presenta muy poca deformación. Por esto en ingeniería civil se utilizan mucho los triángulos para las estructuras y este es uno de los polígonos más sencillos. Aquí podemos ver el diseño del primer prototipo desde una vista lateral y superior donde se ven los tres polígonos utilizados, el triángulo, el cuadrado y el hexágono, junto con sus dimensiones teniendo una luz de 70 centímetros. A su derecha se encuentra la construcción final de este prototipo antes de ser sometido a la prueba de cargas. Los factores que muy probablemente incidieron en que el prototipo fallara fueron que los palitos cortados no eran suficientemente rígidos, que el puente era simétrico, que el puente se deformaba, que los palitos estaban torcidos, que la silicona no pegaba en los palitos y que el tipo de cercha no era conveniente para este tipo de puente. Además, entre los participantes del grupo acordamos de que este puente estéticamente no era atractivo. Las modificaciones que planeamos para realizar la segunda iteración fueron las siguientes. Primero, tener un diseño más simétrico y estético. Segundo, reducir la masa total del puente. Tercero, no cambiar el tamaño de los palos de paleta, sino dejar que permanezcan en su tamaño original. Y por último, la cuarta modificación que hicimos fue cambiar el tipo de cercha. En la primera iteración utilizamos el tipo Howe y en la segunda pasamos a utilizar el tipo Warren. Todo lo anterior se puede apreciar en la imagen que se encuentra a la derecha. Compara ambos diseños. Bueno, nuestros tres polígonos seleccionados fueron el triángulo, el cuadrado y el hexágono. Acá en las imágenes podemos ver de qué manera se usaron cada uno de los polígonos. Aquí podemos ver el diseño del segundo prototipo con las mejoras anteriormente establecidas, teniendo dos hexágonos en vez de uno, cambio del tipo de cercha a una similar a la Warren, pero una misma distancia de la luz siendo de 70 centímetros. La recopilación de datos. Bueno, acá en esta tabla podemos hallar los polígonos usados, la suma de los ángulos interiores, la media del ángulo 1 y la media del ángulo 2. Y luego podemos hallar la deflexión del ángulo 1 y la deflexión del ángulo 2, la cual fue la deformación que sufrieron cada uno de los ángulos. Para sacar la deflexión, lo que hicimos fue que medimos primero el ángulo 1 y el ángulo 2
y finalmente volvimos a medir cada uno de los ángulos. Entonces básicamente lo que hacíamos era que restábamos el ángulo 1 por el mismo ángulo 1, pero luego de ponerle el peso. Entonces acá podemos ver la variación, lo cual les llama la deflexión. Esta es la gráfica de recopilación de datos. En ella podemos ver que la deflexión del triángulo y el cuadrado fue la misma para ambos ángulos. Esto se debe a que los dos tienen que conservar el principio de la suma de ángulos internos, 180 y 360 grados respectivamente. Para el hexágono hubo una deflexión de 5 y 6 grados en sus ángulos seleccionados. En estas fotografías se tienen los ángulos medidos de los tres polígonos, que son los dos del lado derecho del cuadrado, el superior e inferior izquierdo del triángulo y el inferior junto con el inferior derecho del hexágono. Para el segundo prototipo hicimos la predicción de que este aguantará 4.5 kilogramos y que el hexágono tendrá una deflexión de 3 grados, el triángulo de 7 y el cuadrilátero de 1 grado. Si comparamos el primer con el segundo prototipo, podemos ver que la mejora fue significativa, ya que a pesar de que el primer puente tenía menor cantidad de palos de paleta, tenía un mayor peso debido a que tenía más nodos que hacían que por la silicona pesaran más. De igual forma, el segundo prototipo resistió un mayor peso que el primero, y si se compara con respecto al peso propio, el primer puente resistió 12.3 veces su peso, mientras que el segundo resistió 17 veces su propio peso. Los ingenieros a menudo adaptan sus planes originales cuando están creando prototipos y probando nuevos diseños de productos. Cuando un ingeniero está en la fase de construcción y nota una falla en el diseño de un prototipo, es necesario hacer una adaptación para corregir este error lo antes posible. Durante el desarrollo del caso 2 nos dimos cuenta de que la figura más estable y efectiva es el triángulo porque es la única que puede segmentar la energía de las cargas y